Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y sí, señor, el nuevo año escolar arrancó. Arrancó ayer en Atomayor y pese a todos los augurios, pues estamos hablando de que un 50, un 70% de la matrícula escolar asistió a las aulas, según la evaluación inicial que hace el Ministerio de Educación. Eso quiere decir que empezamos muy bien este año escolar. Desde luego un año que promete ser un gran año en términos de integración de nuevas escuelas, nuevos liceos, en todas sus modalidades, a la jornada escolar de tanda extendida. Recordamos que el año escolar arrancó en la provincia de Atomayor en el día de ayer y que se escogió la provincia de Atomayor porque allí es la primera provincia de la República Dominicana que está prácticamente en el 100% de su matrícula en jornada escolar de tanda extendida. Ese aporte del gobierno del presidente Danilo Medina, quizás el más importante de los aportes. Muchos serán esos aportes y son ya, de hecho. Podríamos hablar de Banca Solidaria, podríamos hablar de Punta Catalina, que será un aporte fundamental a la energía en la República Dominicana. Podríamos hablar de otros tantos proyectos, pero ninguno tiene un impacto tan decisivo, así mismo esa es la palabra, un impacto tan decisivo en el presente y en el futuro de la República Dominicana. Aquí hay que hablar de un antes y un después de ese momento en que el gobierno dominicano empezó a cumplir con la ley del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Hay que hablar de un antes y de un después. Y por lo tanto hay que hablar de un antes y un después en educación en la República Dominicana. A partir del 2013, cuando empezó a aplicarse esta ley y comenzó a desarrollarse el programa de jornada escolar de tanda extendida. Ningún programa, probablemente, ningún gobierno en la historia de la República Dominicana había tomado una decisión tan importante para el presente y para el futuro del país. Por la magnitud, me refiero a la magnitud de la iniciativa. No es que no haya habido antes importantes acometidas a problema que hemos tenido con la educación. No es que no haya habido importantes aportes. El más importante probablemente en nuestra historia antes de la jornada escolar de tanda extendida fue ese aporte que hizo Eugenio María de Hostos allá a finales del siglo XIX, cuando se decidió a formar la primera generación de maestros y maestras de la República Dominicana. Algunos de ellos ya conocemos su larga y su importantísima impronta en la educación en la República Dominicana. Baste mencionar el nombre de Salomé Ureña Enríquez, por ejemplo. Baste mencionar el nombre de Salomé Ureña, Isabel Aguiar y otros tantos, pero habría que mencionar a la generación que dio origen, esa primera generación, esa primera hornada, como le dicen, de maestros y maestras normales. Eran maestras normales, fundamentalmente. Hostos tenía, era preclaro, pensamiento preclaro, realmente visionario, y puso un acento de género en la educación.
claro que puso ese acento de género a la educación en la República Dominicana. Y, desde luego, ya sabemos cuáles son los resultados de toda la impronta de Hostos en la República Dominicana, desde maestros y maestras como Ercilia Pepín y de otros tantos, hasta la impronta y la huella que dejaron estos maestros, que dejaron también una generación como la de los grandes escritores dominicanos, Juan Bosch, Pedro Milla, el propio Balaguer, etcétera, que son el resultado de la escuela hostosiana. Son el resultado de la escuela hostosiana, los Ulises Francisco Espaillá, toda esa gente, de alguna u otra manera. El propio Luperón fue el resultado de ese contacto con Eugenio María de Hostos, a quien convirtió en su gran asesor. Eso hay que reconocerlo. De ahí la importancia de lo que se está haciendo en la educación en la República Dominicana, porque si en un tiempo con tantas limitaciones la educación fue capaz de hacer tanto por el país, como lo hizo a partir de esas enseñanzas de Eugenio María de Hostos, ¿qué no va a ocurrir a partir de ahora en la República Dominicana? ¿Qué es lo que está llamado a ocurrir a partir de ahora en la República Dominicana? Cuando estamos invirtiendo 3.000 millones de pesos en la capacitación de nuestros maestros y maestras. Y en el comienzo se comenzó una inversión de alrededor de 1.300 millones en esa misma capacitación, pero en el 2017 fueron más de 3.000 millones. Y se han contratado más de 20.000 maestros, y se necesitan 20.000 más probablemente, o sin él probablemente. Es decir, se va a seguir contratando, se va a seguir renovando la población, la matrícula de maestros y maestras en la República Dominicana, jóvenes maestros, porque hay que admitir que el sistema educativo dominicano no solo era víctima de la baja inversión de los gobiernos, era víctima, sí, de la baja inversión de los gobiernos, del abandono inconcebible, inexplicable, de la indolencia que aquí se apoderó del sistema educativo en los gobiernos de Joaquín Balaguer, cosa que usted no pudiera o no hay cómo explicársela en un gobernante que además era un intelectual. Además era un intelectual y amaba el conocimiento según lo que él expone en sus libros. ¿Cómo se llegó a un abandono semejante del sistema educativo dominicano? Y así estuvo el sistema educativo dominicano por mucho tiempo, abandonado. Las aulas sin tiza, sin maestros a veces, las escuelas abandonadas. Los maestros tenían que comprar ellos su tiza, su borrador y todos sus útiles. Increíble, increíble. Y desde luego ni hablemos de los sueldos que cobraban los maestros, ni hablemos de eso. Ni hablemos de eso. Maestros que los pocos que estaban pensionados cobraban pensiones de 5.000 pesos y de menos de 5.000 pesos. Fue el presidente Danilo Medina el que llevó el mínimo de las pensiones a 15.000 pesos cuando llegó ahí en el 2012, 2013. Fue ahí cuando empezó a cambiar la suerte del magisterio dominicano y hoy los maestros y las maestras de la República Dominicana están recibiendo un salario digno. Un salario digno. Pues en mucho tiempo están recibiendo por fin un salario digno. Tal es la situación que se ha provocado que hay que repetirlo 1000 veces. Tenemos que repetirlo 1000 veces y si podemos miles de veces, porque hay cosas que no deben olvidarse. Y hay un fenómeno que se ha dado aquí en la República Dominicana en los últimos años, en los años de gobierno del presidente Medina precisamente. Y ese fenómeno es la emigración de alumnos y de maestros y maestras desde el sector privado hacia el sector público. Lo que ocurría en los años anteriores al presidente Medina era que la gente lo que quería era emigrar del sector público al sector privado. Claro, el sector privado pagaba mucho mejor que el sector público. En el sector privado se podía tener un salario de 30, de 40.000 pesos. Y si usted llegaba a ciertos niveles del sector privado, podía tener un salario de 50.000 pesos. Pero ya
No piense más de ahí. Sin embargo, hoy un maestro de escuela pública en la República Dominicana debe estar ganando en promedio más de 30,000 pesos. Y desde luego, cuando les agregan los incentivos, debe rondar los 40,000 pesos. Eso solamente lo pagaba el sector privado. Desde luego, esto está provocando esa emigración de maestros desde el sector privado hacia el sector público. Colegios, escuelas privadas están pasándose a la jornada escolar tan extendida mediante acuerdos con el Ministerio de Educación. Más de 60,000 estudiantes, óigalo bien, más de 60,000 estudiantes han emigrado del sector privado al sector público. Porque además, como cuenta uno de los niños en uno de esos pequeños cortos audiovisuales que ha preparado la Dirección de Comunicación, decía uno de estos niños, dice, es que aquí comemos bien. Claro, están desayunando, están comiendo y están teniendo su merienda también en la tarde. Y no es porque sea una medida de carácter populista o de carácter clientelar, como bien sazona la oposición cada vez que tiene la posibilidad. No, se trata de que el pueblo dominicano dice que el mal comido no piensa y tiene razón. El pueblo dominicano es sabio, el pueblo dominicano tiene toda la razón cuando dice, cuando resume en una sola frase esa realidad terrible, terrible que algunos filósofos del siglo XIX señalaron. Lo señalaron clarísimo, los positivistas, los marxistas, decían, si no se resuelve el problema de la comida y de las necesidades básicas del ser humano, no hay que contar para nada, no hay que contar con él para nada, si no se resuelven los problemas básicos, los problemas fundamentales, los problemas materiales de la existencia. En su más reciente entrevista decía el presidente Danilo Medina, que trabaja precisamente para que cada dominicano tenga resueltas las necesidades básicas, decía el presidente Danilo Medina, en esa entrevista que concedió este domingo. Las necesidades básicas son las necesidades de comida, son las necesidades de vestido, son las necesidades de salud, son las necesidades básicas de una persona. La jornada escolar de tan extendida está resolviendo precisamente necesidades básicas de la familia dominicana y resolviendo ese problema de la alimentación de los niños y nuestras niñas de nuestros centros escolares, está dando en la diana, está dando en el clavo. El mal comido no piensa, dice la gente, y es verdad. Por la comida nos llega la salud. La salud entra por la boca, dice la gente también. Y lo dice muy bien. Si bien es cierto que mal comido no piensa es porque la salud entra por la boca. Y tener a nuestros niños bien alimentados es ya una garantía. Es una garantía de que van a aprender, de que van a tener tiempo de asimilar lo que leen, lo que escriben, lo que estudian, lo que trabajan, lo que hacen, el arte, la historia, la música, lo que sea, todo lo que hacen la matemática, la ciencia, van a tener con qué enfrentar esos conocimientos porque tienen lo fundamental, tienen la comida que les faltaba en la casa, la tienen ahora en la escuela y como en la escuela están 8 horas, por lo tanto, lo que hay que resolver en la casa es mucho menos. Se ha liberado el tiempo de padres y madres. Se ha liberado el tiempo de padres y madres que ahora no ven en sus niños una carga. No, esa carga la tiene ahora el Estado, cumpliendo un deber además, porque eso es deber del Estado. Es el deber del Estado, garantizarle el derecho a la gente, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Son derechos que además están consagrados en la Constitución de la República. Lo que necesitábamos era un gobernante, era un Estado, era un gobierno que garantizara esa Constitución. Que eso es la Constitución. La Constitución no es para estar midiéndole a los presidentes qué tiempo que tienen que gobernar. Eso es un disparate que solamente en la República Dominicana lo tenemos. Desde luego y sabemos por qué eso está ahí. Está ahí por los malísimos gobiernos de Balaguer,
sobre todo, que se reeligió 3 veces y dos veces más después, 3 veces más después, y duró 22 años gobernando, mal gobernando al país y sembrando en la gente la idea de que el problema es el tiempo. El problema no es el tiempo que dure un gobierno, el problema son las políticas que aplique ese gobierno. Y las políticas que aplicó el presidente Balaguer fueron malas políticas, malas políticas. Por eso Peña Gómez le vendía a la gente y todos esos politicastros y politiqueros le vendían a la gente que el problema era el tiempo. El tiempo cuenta si el gobierno es malo, claro que sí. Claro que sí, que si un gobierno es malo, el tiempo cuenta. Y mucho. 1 año es mucho para un gobierno malo. 2 años es demasiado. Y 3 ni se diga. Y 4 ya es un sufrimiento inevitable. Un sufrimiento que no se puede. Por eso la gente quitó de ahí al gobierno del PRD de 2000-2004, el gobierno de Hipólito Mejía, porque no pegó una. El pueblo lo dejaron y el pueblo lo quitó. 4 años es demasiado, es insufrible para un gobierno malo, pero para un gobierno bueno no. Gobierno que da en el clavo, un gobierno que hace lo que tiene que hacer y a veces hasta... Sí, porque vaya usted a ver, en Alemania Angela Merkel, yo lo repetiré siempre, va para un 4º periodo, va para 16 años y los alemanes no están preguntándose si la van a quitar, ni si la van a dejar, ni si nada, porque ahí lo que se evalúa son los resultados de las políticas y eso es lo que se debe evaluar a un gobierno y a un gobernante, cuáles son los resultados de sus políticas, no es el tiempo, no. Son los resultados de esas políticas en el tiempo. Dejémonos de disparate, que lo que hay que ver de la Constitución es otra cosa. Lo que hay que ver de la Constitución es el derecho a la educación, es el derecho a la salud, es el derecho al empleo, es el derecho al trabajo, todos los derechos humanos que garantiza, que debe garantizar el Estado, y eso es lo importante en cualquier Constitución, que garantice los derechos de la gente. No que mida si un presidente está 4 o 5 o 6 o 8 o 10 años. No es eso lo que tiene que medir una Constitución. Aunque los americanos le hayan vendido su sistema de 8 años a todo el mundo como la panacea. Eso es falso, totalmente falso. Y eso es discutible, muy discutible además, muy discutible en muchísimos sentidos, en muchísimos aspectos. De ahí que la importancia de la jornada escolar de tan extendida es que viene a restituir, a reconocer, a garantizar derechos fundamentales de la población con los que no había cumplido ningún gobierno antes. Ninguno había cumplido. Y dicho sea de paso, esa jornada escolar de tan extendida es la responsable de buena parte del crecimiento del empleo en la República Dominicana. Porque los que garantizan el suministro de todo lo que se utiliza en esas 8 horas de clase, quienes lo garantizan son suplidores locales. No los grandes 10 o 20 suplidores que tenía el Estado, que eran 19,000. Eran 19,000 a la llegada del presidente ahí. 19,000, eran todos los suplidores del Estado. Eran 19,000. Hoy tenemos 70,000, un poquito más de 70,000, supliendo a las escuelas y supliendo todo lo que hay que suplirle al Estado. En concursos, claro que sí, en licitaciones, en sorteos de obras. Eso se llama transparencia también. Para eso sirvió la jornada escolar de tan extendida, es un contó, como dice la gente. Es un contó, es un todo incluido. Un con todo, dirían ¿verdad?, los puristas de la lengua. Un con todo, no un contó, pero es un contó, como dice la gente, esa es la verdad. Ahí está todo incluido, eso es un todo incluido, la jornada escolar de tan extendida. Porque apunta a la superación de la lacra de la mala alimentación de nuestros niños y niñas, acaba con la mala alimentación, acaba con la repitencia, la repetición en la escuela, acaba con la deserción. Los niños se iban de las escuelas, los padres incluso los sacaban de las escuelas antes de que llegaran al 5º, al 6º, al 4º grado, porque era necesario mandarlos para la calle, a limpiar zapatos, a vender dulce, a coger café en los campos,
para que entraran 10 o 15 cheles más a la casa. Ahora no hay y no deberá haber ya deserción escolar. No tiene un niño que salir de la escuela para irse a trabajar. Acabará la jornada escolar de tan extendida también con el trabajo infantil. Una de las lacras que denuncia la Organización de las Naciones Unidas, que todavía subsiste en muchas partes del mundo. En la República Dominicana la jornada escolar de tan extendida acabará también con el trabajo infantil. Para que sepamos, para que lo recordemos, es un antes y un después de la República Dominicana, de su presente y de su futuro. Es la historia de la República Dominicana la que va a cambiar a partir de ahora, como cambió la República Dominicana después de la Guerra de la Restauración, a partir de las ideas revolucionarias de Eugenio María de Hostos en la educación y de todos los hostosianos que se formaron en esa escuela. Cambió la República Dominicana a partir de esa Guerra de la Restauración con las ideas de Hostos en las escuelas dominicanas. Tendrá que cambiar ahora otra vez la República Dominicana, la gran revolución de la que habló Eugenio María de Hostos. La gran revolución, la que decía Hostos, la única que puede salvarnos, que puede sanar la República, decía Hostos, la revolución de la educación. Aquí tendremos ahora otra edición a partir de este momento de la revolución educativa hostosiana, esta vez en su versión revolución educativa promovida por el presidente Danilo Medina. Esa es la importancia de que nosotros cada año veamos iniciarse un nuevo año escolar como el que se inició ayer en Hato Mayor, la primera provincia de la República Dominicana con el 100% de su matrícula estudiantil en jornada escolar de tanda extendida. Importante ese dato, como tan importante es que, según decía el Ministerio de Educación, la jornada de este año escolar 2018-2019 arranca con muy buena asistencia si comparamos los años anteriores, puesto que estamos hablando de entre un 50-60 a un 70 de la matrícula estudiantil que estuvo presente ayer en las escuelas. Sabemos que algunos colegios privados no comienzan, no arrancan, ellos tienen su propio esquema de trabajo también, pero sabemos también que ahí no se juega, que en muchos de esos colegios privados no se juega, que ahí se lleva, eso sí, hace mucho tiempo la jornada escolar de tan extendida, pero desde luego es el lugar donde la pueden pagar la clase media alta y la clase alta, porque bien que cuesta, mucho que cuesta, pero ahí desde luego no asisten los pobres van a la escuela pública, que es el 99% de la matrícula estudiantil de la República Dominicana, 2.8, casi 3 millones de estudiantes de la República Dominicana están en la jornada escolar, están en la escuela pública. Queda un 2%, qué sé yo, menos un 5% en la escuela privada. No creo que llegue al 1 o al 2% de la escuela privada. Diga usted. En el siglo XIX, como usted decía, los intelectuales dominicanos estaban muy dudosos de la posibilidad que tenía la República Dominicana de convertirse en un estado desarrollado, y señalaba precisamente el tema de la alimentación. El libro de la alimentación y las razas de José Ramón López hacía hincapié en eso que usted señalaba, y que el pueblo dominicano con su sabiduría ha podido sintetizar en la frase "el mal comido no piensa". Así es. José Ramón López hablaba de cómo la falta de comida en muchas regiones del país había atrofiado el desarrollo de esas poblaciones y cómo afectaba el desarrollo dominicano. Había lamentablemente entre los intelectuales dominicanos, o entre la gran mayoría de los intelectuales dominicanos, un gran pesimismo. Ese pesimismo tuvo en Hostos una antítesis, quien vino con su ejército de normalistas a cambiar y a transformar lo que era la República Dominicana. Lamentablemente, ese partido azul de Luperón
también era el Partido Azul de Lilis, un hijo adoptivo de Luperón, y la reforma ostosiana chocó con el esquema de Lilis, ese esquema tiránico de un caudillo como Lilis, que la atrofió. Lamentablemente, eso terminó haciendo que Hostos se fuera del país, se tuvo que ir a Chile, y se quedó por lo menos esa semilla que él había sembrado con Salomé Ureña de Enríquez, con el mismo Francisco y el mismo Federico Enríquez y Carvajal, Pelegrín Castillo, un grupo de intelectuales que vinieron a sembrar la República Dominicana de luces. Lamentablemente, en la era de Trujillo fue sacado el sistema de educación ostosiana y lamentablemente un ministro de educación con grandes luces como fue Joaquín Balaguer, un gran intelectual, escribió sobre la literatura dominicana, un gran ensayista. En su gestión de gobierno el magisterio fue decayendo y los salarios eran de miseria. Hubo una gran inversión en construcción de aulas vacías y aulas que servían, como ustedes saben, para 3 escuelas. Una bajísima inversión en educación y lamentablemente la mayoría de las personas que querían una buena educación y que podían pagarla se fueron a las escuelas privadas. Ese esquema es insostenible hoy en día y tuvo que venir el presidente Danilo Medina a eliminar esas 3 escuelas, esas 3 escuelas en uno, ese 3 en 1, y a crear, como usted señala, la jornada escolar extendida, que no es más que la concretización de un derecho fundamental, el derecho a la educación, que es la única manera de poder romper lo que se llama la pobreza. El círculo de la pobreza solamente se rompe con la educación. Y vuelvo y repito, no se trata de Danilo Medina, se trata de una medida que era necesaria desde aquella reforma ostosiana. Nosotros necesitábamos que la educación tuviera un carácter integral y que la gran mayoría de los dominicanos comenzaran a formarse no con 2 horas de clase, sino por lo menos con 8, por lo menos con 6, en lo que duran en la escuela, pero también que se comenzaran a aplicar políticas e incentivos que hiciesen que quienes fueran a formar a nuestros estudiantes por lo menos tuvieran las destrezas y los conocimientos mínimos. Y si el salario no era competitivo, lamentablemente se iban a ir para Nueva York, se iban a ir a taxiar, pero no se iban a poner a dar clases por una cuestión de supervivencia. Hay que resaltar que solamente en materia de formación de maestros se pasó de 1.330 millones de pesos en el 2012 a 3.400 millones de pesos solamente en programas de formación. Pero esto no se quedó ahí. Hay un elemento que nosotros tenemos como sociedad que seguir vigilando porque ya se implementó, pero eso no puede ser erradicado, eso tiene que ser profundizado, que es la evaluación de desempeño docente. ¿Cómo es posible que una educación pueda desarrollarse si no hay ese criterio de evaluación de desempeño docente que permite evaluar cómo van los maestros? Eso es inevitable si queremos tener una escuela competitiva. En otro aspecto, yo creo que para caer en un tema que también creo que es de los más significativos que se han venido debatiendo después de la entrevista, pero hay que hacer el hincapié en la educación obligatoriamente y por eso lo estoy haciendo. Como usted decía, profesor, uno no se puede cansar de repetir porque esta es una de las más grandes conquistas de todos los dominicanos, no de una gestión de gobierno en particular, sino de todos los dominicanos, porque esa jornada está ahí para quedarse y es una jornada de todos. Nosotros estamos hablando de que se pasó de un presupuesto de 58.000 millones de pesos a un presupuesto de 153.000 millones de pesos. Prácticamente se triplicó el presupuesto nacional, el presupuesto invertido en educación. Se triplicó. ¿Ustedes saben lo que significa triplicar? Significa
que donde había uno hay tres. Eso es lo que significa. Es una transformación significativa que se expresa no solamente en palabras, sino en hechos concretos. Entonces ahora voy a venir al segundo tema. Nosotros habíamos hablado del tema de la discrecionalidad del presidente de la República. Y a mí me llamó mucho la atención de la entrevista la frase del presidente de la República que lamentablemente ha sido cortada. El presidente de la República dijo que él había encabezado y estaba encabezando un gobierno pulcro, pero la gente se quedó y mucha de nuestra prensa se ha quedado en el tema de que está encabezando una gestión pulcra y comienzan a debatir si es pulcro o no. Y yo creo que lo importante es que el presidente dio una característica que permite evaluar, más allá de un adjetivo, si es pulcro o no, si se ha cumplido con lo que él está planteando. Y él habló de que él ha establecido controles y que con esos controles ha permitido disminuir la discrecionalidad de los funcionarios en el ejercicio de la administración pública. Controles, o sea, ya no vamos a hablar de pulcritud, vamos a hablar de controles. Y habló de algo que es completamente medible, que se llama una gestión de monitoreo de las metas presidenciales y de la gestión que está desarrollando esta administración. Entonces, si usted quiere saber si esta gestión es pulcra, usted no se tiene que quedar en el apellido, porque usted puede decir, no es. Vamos a ver si hay controles en la gestión pública. Vamos a examinar los indicadores de esta administración. Hay un monitoreo de las metas. El presidente dice, yo cumplí mi programa de gobierno, que no es de él, una vez se ofrece, es una promesa que es de todos los dominicanos y es una especie de hoja de ruta. Entonces hay un monitoreo de las metas presidenciales y usted solamente tiene que irse a ver cómo están esas calificaciones. Se dice que esta es una de las gestiones, algunos vocingleros, algunas pequeñas bocinas, dicen, pues sí, porque quieren decir que bocinas somos los que defendemos una obra en la que nosotros creemos y derecho en lo que nosotros creemos. Pero hay bocinas del pesimismo, que no importa lo que se diga, no hacen una gestión crítica, sino que critican por criticar. En este caso yo estoy planteando, y quisiera retar a quien sea que me diga, ¿qué fiscal ha nombrado el presidente de la República? Él lo dijo y me dice, no, que el presidente sigue teniendo una gran injerencia en la justicia. Y yo me pregunto, ¿qué presidente ha tenido menos poder que el presidente? O sea, el presidente Danilo Medina, en términos de la injerencia, que no es injerencia, estamos hablando de la política criminal del Estado, que se fija a través de la Procuraduría General de la República. Pero el presidente nada más puede nombrar procurador. ¿Usted sabía eso? Así mismo. El presidente solamente ha podido nombrar al procurador. Los diferentes titulares de la Fiscalía están ahí desde el año 2012. Hay una ley de carrera del Ministerio Público, un estatuto del Ministerio Público, y los fiscales que ayudan a esos titulares no lo nombra el presidente de la República, porque veo mucha gente todavía en el viejo esquema. Se hizo una convocatoria porque se ha pasado el tiempo que esos fiscales están ahí, que esos fiscales que fueron escogidos por dedo y se están escogiendo por concurso, donde participa un organismo colegiado actualmente, y veo a la oposición diciendo, ese concurso no es transparente, deben de quedarse los que están ahí. Y yo me quedo pensando, ¿y quién nombró a los que están ahí? Primero. Segundo, pero si la ley es que establece que pasado un periodo hay que convocar el concurso, entonces ahora usted está objetando la forma en que se va a realizar ese concurso para escoger a los titulares del Ministerio Público. O sea, es palo si boga y palo si no boga. Vamos a discutir, más allá de la retórica, elementos puntuales. ¿Cuáles son los elementos puntuales? Primero, ¿se han producido casos de corrupción en este gobierno? Sí, es inevitable que en la sociedad humana se produzcan casos de corrupción. Ahora, ¿hay controles, más controles que antes, sí o no? Es evidente que hay más controles que antes. ¿Hay discrecionalidad? Hay menos discrecionalidad y cada vez menos. ¿Hay injerencia en el Ministerio Público? Menos que siempre, porque el presidente de la República, como dije, no nombra a los fiscales y cada vez que se ha presentado un caso, se han sometido. Ahora,
¿Quieren que el presidente de la República también ejerza la función de juez? Lamentablemente hay división de poderes. Me dicen, no, que aquí no hay división de poderes, pero el presidente de la República no es que nombra a los jueces. Hay un Consejo Nacional de la Magistratura que nombra al Consejo del Poder Judicial. Hay todo una descentralización en la forma en que funciona la justicia, pero también una descentralización inclusive en el Ministerio Público, como dije, donde el presidente solamente puede poner énfasis en la política criminal del Estado vía el nombramiento del Procurador General de la República. Y eso es natural que así sea, pero yo quiero recordar, el presidente de la República antes nombraba a todos los fiscales, hasta el barrendero de la fiscalía lo nombraba el presidente. Ahora mismo el presidente no lo hace. O sea que el presidente de la República actual tiene cada vez menos poder. Tiene cada vez menos poder discrecional. Entonces eso significa que hay más controles y más contrapeso en el Estado que permiten que esa labor que hace el presidente esté controlada, esté equilibrada con más poderes, y cada vez va a ser así cuando usted ve que se ejecutan programas como los sistemas de monitoreo, donde usted puede monitorear cómo va la administración pública. Cuando usted ve que se van eliminando todas esas cuentas que habían, que cada funcionario manejaba a su antojo, y se crea una cuenta única del Tesoro donde hay control. Pero, señores, aquí se eliminaron las tarjetas de crédito de los funcionarios a nombre del Estado que pasaban e invitaban a todo el mundo y se comía. Aquí siempre hubo tradicionalmente un despilfarro aquí se eliminó eso. Entonces, comenzar a criticar si este es un gobierno pulcro o no, sin fijarse en los indicadores y sin fijarse en los sistemas que han reducido la discrecionalidad de los funcionarios públicos y del mismo presidente, es un acto de superficialidad. Si quiere, todo el mundo puede expresar la opinión que quiera y que tenga, porque eso es un derecho que se tiene, pero vamos a analizar en base no a palabras, sino en base a hechos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Aquí estamos en una revolución de la administración pública que empezó hace mucho tiempo y que se ha ido concretizando y que está a otro nivel. El Estado Dominicano actual no es el Estado Dominicano de hace 6 años, no es el Estado Dominicano de hace 16 años, de hace 20, no es el mismo Estado Dominicano porque hay más controles. Y no me voy a cansar de repetirlo, tenemos una ley de compra y contrataciones de obras del Estado. Esa ley viene a significar una disminución de toda esa discrecionalidad en las compras, que era donde se hacían los negocios. Pero no nos quedamos en esa ley. Después de eso se han hecho decretos y se han hecho reglamentos que han hecho eficiente esa ley. Pero tampoco nos quedamos ahí. Hay toda la elaboración de un sistema informático a la hora de usted hacer un proceso de compra que inclusive detiene el Estado. El Estado está lento y qué bueno que sea así, aunque haya lentitud, pero que este mecanismo garantiza la transparencia y garantiza al final la eficiencia porque se va a escoger la mejor opción. ¿Qué repercusión económica ha tenido eso? Sencillo, de 19,000 proveedores del Estado tenemos casi 70,000 proveedores del Estado, de 19,000 a 70,000, pero muchos de esos proveedores son mujeres y la mujer lamentablemente a lo largo de nuestra historia la ha llevado pesada la carga, ha sido quien ha sufrido la consecuencia de un sistema machista y cada vez la mujer como las MIPYME tiene mayor participación y la ley contempla especiales cuotas para ellas. Si usted tiene una micro y pequeña empresa, también se le dan facilidades para que usted pueda hacer negocios y suplirle al Estado. Pero, señores, se han hecho, como hablábamos ahorita, la jornada escolar extendida. Se hizo un programa masivo de construcción de aulas. Que las aulas se están haciendo sin planificación. Que se están haciendo demasiadas aulas. Que no son necesarias las escuelas. Pero usted no tenía ningún estudio para decir eso. Ah, no, que hay corrupción en las aulas. Señores, se eliminó la discrecionalidad en entregar obras para esas aulas y se han hecho por sorteos. Ingenieros que nunca se imaginaron que iban a tener en sus manos una obra, producto de la disminución de esa discrecionalidad, se vieron con una obra en sus manos. Estamos hablando de que
se eliminó todo un sistema, se transformó la forma en que se entregaban esas escuelas y se hizo una distribución. Y eso ha permitido que haya también una distribución de la riqueza y haya mayor eficiencia porque no está concentrado en 2 o 3 personas que hacen todas las obras. Entonces, yo creo que lo significativo de la entrevista que se le hizo al presidente de la República, más allá de temas como la reelección, más allá de banalidades, porque al final hablar de reelección o no es tomar el tema por donde no es, tiene que ver con la disminución de la discrecionalidad que hay actualmente en el Estado y con la posibilidad que tiene el pueblo de elegir libremente su destino, porque el presidente no habló per se de la reelección. El presidente lo que señalaba era, cuando le preguntaron, que él iba a fijar su posición en torno a ese tema, pero que él estaba claro y señalaba varias veces el poder que tiene el pueblo de escoger su destino. Es básicamente eso. Usted hace un programa de gobierno y el pueblo va a decir si lo que usted está aplicando es bueno o malo. Le preguntaban que si hablaba o si no hablaba. Yo hablo, pero yo hablo en las visitas sorpresas. Yo hablo directamente cuando transformo la comunicación que tengo con la gente, porque ya que ellos no pueden venir donde yo estoy, yo voy donde ellos. Ahí es que hay que hablar con más de 1.400 millones que se han invertido en las visitas sorpresas. Entonces, eso era lo que yo quería comentar sobre esta importantísima conversación. Mire, en el día de ayer hay un importantísimo, interesantísimo artículo del economista Andrés Daguarre, que todos conocemos como Andy, porque Andrés es el papá, entonces al hijo le dicen Andy, y así se quedó Andy Daguarre. La Marcha del Progreso se llama el artículo de Andy, que hoy aparece publicado en prácticamente todos los periódicos, así señor director, que usted puede encontrarlo por ahí en cualquier medio, porque está hoy en todas partes. Se llama La Marcha del Progreso. Y es buenísimo el título, porque como hablamos en estos últimos días, está muy de moda la palabra marcha, y andan por ahí unos marchantes, unos marchantes de todo el tamaño, despotricando contra todo el mundo, pero sobre todo despotricando contra el país y contra la marcha del gobierno. Entonces Andy Daguarre le ha puesto este título bastante apropiado a este trabajo de investigación que él ha hecho, que se llama La Marcha del Progreso. Así que yo espero que los marchantes de nuestro país lean esta marcha que les ha dedicado Andy Daguarre, un economista, uno de los más destacados economistas de la República Dominicana, técnico en esa área, aprueba por, ya usted sabe, toda la experiencia del mundo, ha sido pues incluso técnico de algunos gobiernos, ha sido técnico del Estado y sobre todo es un gran economista. Aquí nadie que tenga 2 dedos de frente puede negar la condición de Andy Daguarre, de gran técnico, de gran economista, de gran científico, si se quiere, en su área. Y Andy Daguarre en este artículo pues compara a los 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina con los periodos anteriores, particularmente del 1993 al 2012. Él toma de referencia esos años, 93-2012, que serían más o menos, ¿cuántos? 20 años casi. Y los compara con los 6 años, que no sé por qué comparar casi 20 años contra 6. Sí, es una pregunta que habría que hacerse. Del 93 al 2000 son 7 años, y del 2000 al 2018 van
van 17, casi 18 años. Estamos hablando de 25 años. Pero usted sabe que, por ejemplo, en materia de construcción de aulas, usted puede comparar del 66 al 2012 y perfectamente compite con 6 años. Bien, la cuestión es que Andy Daguarre está tomando como referencia del 93 al 2012, que son 25 años. Y los está comparando lo que ocurrió en esos 25 años, un cuarto de siglo, contra 6 años. 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina, es decir, es como la misma proporción de 4 a 1. Sería casi 4 años contra 1 año. Es lo que estoy viendo, ¿no? De 25 a 6. Sin embargo, lo importante, Andy sabe por qué hace esa comparación. De 25 años contra 6 años. Él sabe por qué lo hace, porque él es un gran técnico, es un gran economista y desde luego, pues, está tomando como referencia un periodo breve contra un periodo largo acumulado. Entonces, lo que quiere destacar es precisamente qué es lo que ha ocurrido en estos 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Lo que él hace es precisamente eso, destacar que en 6 años ha ocurrido más de lo que ocurrió en 25, en los 25 anteriores. O sea, lo que ha ocurrido en estos 6 años de gobierno es superior casi en todo lo que ocurrió en 25 años anteriores. Oiga usted, esa es él sabe lo que hace, claro que sí. No hay por qué. Es impresionante, claro. Es impresionante que 6 años de gobierno superen a 25 años anteriores en lo que hubo varios gobiernos, del 93 al 2012. Claro que sí. Es impresionante toda la data, todos los datos que ofrece aquí, por ejemplo, este importantísimo economista de la República Dominicana. Dice Andy Daguarre, por ejemplo, que el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto en los 25 años anteriores, el acumulado fue de 4.9%. O sea, la riqueza que producía la nación, el país, cada año, en los últimos 25 años, era en promedio un 4.9%. El promedio en los 6 años de Danilo Medina es de un 6.2%, señores, y eso no es cualquier cosa. Puede que a usted esa cifra no le diga mucho, puede que a nosotros nos diga, bueno, sí, muy importante, en 6 años hemos estado creciendo a un nivel superior al de los 25 años, ya eso es importante. Pero cuando un inversionista extranjero ve esos datos y dice, espérate, este es un dato importantísimo. Cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando el Banco Mundial, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando toda la inversión extranjera ve ese dato y dice, no, pero ahí es que yo voy a poner mis cuartos. Lógico, porque en 6 años se ha estado creciendo a un ritmo superior al que se creció en los 25 años antes, un cuarto de siglo antes, y de manera sostenida, porque el promedio es 6.2, eso quiere decir que es medido año por año, porque hay años que hemos crecido más. Probablemente el 2018 sea un año en el que la economía dominicana crezca más de un 6.2%, probablemente. La economía dominicana crezca más en el 2018, por diferentes razones que no vienen al caso, pero ese es un dato fundamental, 3.5% crecimiento del Producto Interno per cápita, es decir, por persona. Es verdad que son medidas, y que son medidas discutidas incluso por otros técnicos y por otros teóricos,
que las discuten, porque con es verdad. otros criterios inclusive. Porque son otros criterios, es verdad. La propia Organización de las Naciones Unidas, algunos técnicos de la ONU dicen, eso es, el per cápita no nos dice la realidad, nos da un prorrateo de cuál ha sido el crecimiento por persona, aunque eso, cuando usted va a la realidad, usted dice, la realidad es que hay demasiada pobreza y que hay una cantidad de personas que prácticamente aportan nada al crecimiento del Producto Interno Bruto y que en el prorrateo incluso de la repartición a ellos les toca muy poco. Les toca muy poco a los dos últimos quintiles, como se les llama, de abajo para arriba, los más pobres. Los más pobres tienen ese problema y por eso esta medida es discutida por muchos técnicos de la ONU y de las organizaciones internacionales, porque es verdad que no da una exactitud sí, o no nos da una visión clara de la realidad, pero sirve para medir, sí, para usted tener una aproximación a cuál es el comportamiento de su economía en determinadas condiciones. Es decir, el per cápita, crecimiento de la riqueza per cápita por persona, quiere decir eso, por cabeza, en estos 6 años ha sido de 5.3%. El per cápita por persona, 5.3%. ¿Saben ustedes de cuánto fue en los 25 años antes? Al revés. Si ahora fue de 5.3, póngalo al revés. En los 25 años anteriores fue de 3.5. Mire usted qué casualidad. 3.5. Danilo Medina puso esos 25 años al revés. Pero no en 25, no necesitó 25, lo hizo en 6. Lo puso en 5.3, el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto, per cápita, por persona, quiere decir eso. Desde luego, eso tiene mucho que ver con la creación de puestos de trabajo, que se han creado mucho más de 600,000 puestos de trabajo en estos 6 años, más de 100,000 por año. El promedio anda por los 120,000 más o menos. Y eso no es cualquier cosa, porque además usted puede decir, sí, pero ¿y eso dónde yo lo puedo determinar? ¿Cómo yo lo puedo averiguar? Pero bueno, ahí están los que miden los que aportan estos números, son la Oficina Nacional de Estadística, son el Banco Mundial, son la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Pero además usted puede ir a la Tesorería de la Seguridad Social donde se registra cada empleo que se crea en la República Dominicana. Tiene que ser registrado en la Tesorería de la Seguridad Social, cada empleo formal, porque cada empleo que se crea, cada persona que va a un empleo formal, no informal, formal, esa persona tiene que ser registrada en la Tesorería de la Seguridad Social, porque tiene que empezar a pagar precisamente esa contribución, tiene que empezar a hacerla, tiene que empezar a contribuir a la Tesorería de la Seguridad Social. La persona, el empresario que emplea a ese empleado, tiene que reportar a la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces eso se registra ahí, esos datos están ahí, no son inventados. Y no hablemos, desde luego, de las oportunidades creadas a partir de las visitas sorpresas, que son mucho más de 1,000 proyectos que están en proceso de desarrollo, de ejecución, de concreción. Lo grande es que si nosotros nos vamos al otro criterio que no mide eso, que mide el desarrollo humano, nos vamos a encontrar que el incremento de todos estos servicios sociales, de toda esta inversión social, incide en la otra forma de medir el desarrollo, que es el índice de desarrollo humano. Entonces usted se encuentra, aunque no solamente de una perspectiva la economía dominicana va bien, sino que desde el punto de vista inclusivo, la economía dominicana también es menos desigual, o sea, hay menos desigualdad y hay mayor desarrollo humano. Claro, es más inclusiva, claro, más incluyente. Y así están todos estos datos interesantísimos que aporta Andy Daguarre, que no tendríamos tiempo para abordar, desde luego. Solamente en la visita de turistas, miren ustedes lo que ha pasado, dice Andy Daguarre, que el aumento
promedio por año es 339.295 nuevos turistas visitando la República Dominicana. 339.295 por año. En los 25 años anteriores era de 164.461 turistas el ingreso promedio. Era de 164.000 en esos 25 años anteriores. Ahora estamos hablando de 339.295 en estos 6 años. Vea ustedes, porque eso quiere decir que hay un aumento importante en la percepción de la República Dominicana como buen destino turístico y como buen destino, por lo tanto, para la inversión y como buen destino para el capital extranjero en la República Dominicana. Es mucho lo que hay que decir sobre esto, pero bueno, a los marchantes se les llama, a los marchantes, a leerse la marcha del progreso, para que entiendan además por qué en esos 6 años la popularidad, más bien la aprobación del gobierno del presidente Danilo Medina, persiste casi en el 60% y ha llegado en momentos a superar el 70, el 80%. Histórico eso. Actualmente la aprobación del pueblo dominicano del gobierno del presidente Danilo Medina, del gobierno realizado en estos 6 años, supera el 60%. Señores, eso es histórico también para un ejercicio gubernamental de 6 años de gobierno. Eso es histórico, aquí y en donde quiera. Pero bueno, vamos a conversar con Juan González de la DIAPE, que está por ahí, y usted no se mueva de ahí porque seguiremos conversando sobre estos y otros temas ahora con Juan González. No se vaya de ahí.